¿Qué tal, mis amados? Un saludo cariñoso, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde me escuchas. Saben que hace tiempo que he querido hablar con ustedes acerca de la importancia que tiene el dormir y dormir bien. Mucha gente no le da importancia a este asunto, pero es tan importante que cuando no dormimos bien, estamos llegando a un punto tan peligroso que es prácticamente un riesgo para la salud nuestra, sea física o mental. Y para abrir la Biblia y comenzar este mensaje, quiero invitarles a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Y para leer este pasaje, al abrir la Biblia, voy a orar brevemente. Padre Celestial, voy a hablar acerca de la importancia del sueño y esa importancia que tú dejaste escrita en tu palabra. Ayúdanos a entenderla claramente y que podamos sacar un provecho para nuestra vida, tanto física como espiritual. En tus manos, Señor, ponemos este mensaje, que toque corazones y que pueda ser de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis estimados, voy a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué interesante. Saben que en muy pocas ocasiones, o algunas veces, en ninguna ocasión, la gente ha visto en este texto la importancia que tiene el sueño en los evangelios, la importancia que Jesús le daba al sueño, y particularmente en este pasaje del Evangelio de San Marcos, donde se nos dice que después de haber trabajado intensamente durante ese día, Jesús se subió a una barca, se hicieron a la mar y los discípulos, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, también subieron a la barca. Pero resulta que comenzó una tormenta terrible, que la barca se movía de un lado a otro, las olas salpicaban, agua entraba a la barca, era una situación de crisis. Pero lo que resalta este texto es que mientras los discípulos estaban asustados y tratando de salvar el barco, no se daban cuenta que había una persona allí que no ayudaba en nada. De pronto se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos, pero que Jesús, en lugar de estar despierto, con una cubeta, sacando agua, aventando, tratando de librar la vida, dice la Biblia, pero Jesús dormía. En medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo. Qué interesante. El sueño de Jesús en la barca nos enseña a nosotros una gran lección, que no importa si hay paz, hay tempestad, hay conflictos o no los hay, cuando llega la hora de dormir, debemos dormir. Y no importa lo que pase, así como Jesús dormía en la barca en medio de la tempestad,
nosotros también debemos hacerlo como lo hizo Jesús. Saben que dormir es más importante de lo que pensamos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial tiene problemas para dormir. Algunos duermen intermitentemente durante algunas horas, otros no pueden conciliar el sueño toda la noche, otros duermen 3 horas o 4 y ya despiertan y no pueden seguir durmiendo. Cuando nosotros, los seres humanos, debemos tener hábitos de trabajo, de descanso y de sueño normales y regulares. Les voy a contar brevemente que todos los seres vivos duermen. Por ejemplo, la jirafa es uno de los animales que duerme muy poco. Duerme de pie, o sea, parada. No se acuesta para dormir. Y duerme nada más 10, 15 minutos, media hora. Lo más que duerme son 2 horas. Y con eso es suficiente para la jirafa. Mientras que el elefante duerme 4 horas al día. Pero el koala, este extraño animalito que vive generalmente en los eucaliptos, tiene hábitos de sueño muy largos. Duerme de 18 a 22 horas al día. Prácticamente se la lleva durmiendo gran parte del tiempo. Y es que el koala, como solamente come hojas de eucalipto, según he leído, pues no son tan nutritivas y por lo tanto no puede gastar mucha energía y tiene que cuidar esas energías durmiendo bastante. Pero quien duerme más que todos los animales en América es el oso polar americano. Ese duerme más de 5 meses cada año. Imagine usted, 5 meses roncando, tal vez en una cueva. Allí en esa cueva, el oso polar duerme a pie estirado, no come durante esos meses, no orina, no defeca, no hace absolutamente nada. Y después de dormir durante tantos meses, casi diríamos unos en promedio 6 meses, sale como si nada a hacer la vida nuevamente, como si no hubiera pasado nada. Es muy interesante este asunto del dormir, porque el ser humano está hecho para dormir aproximadamente en promedio 8 horas diarias. Pero, como vimos, no todos los seres humanos duermen o dormimos lo que debiéramos. En el libro de los Salmos hay un salmo que a mí me encanta mucho y que lo voy a usar para explicar algunas cosas. Dice el Salmo 127, versos 1 y 2, escuchen lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué interesante. Saben que yo he predicado tal vez cientos de veces de este salmo, pero siempre relacionado con la importancia de que tengamos a Jesús en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra familia, en el corazón de nuestra vida. Pero nunca había escuchado a nadie hablar de lo que dice
este salmo acerca del sueño. Dice el salmo, pues que a su amado dará Dios, ¿qué cosa? Dará Dios el sueño. Y como les dije, yo jamás hablaba del sueño, utilizaba estos textos para otras cosas, pero no para tratar el asunto del sueño. Hasta que un día sucedió lo que le pasa a muchos, al 40% de la población mundial. Me di cuenta que no podía conciliar el sueño una noche. Y yo al asunto del sueño no le daba importancia porque cada vez que caí en la cama me dormía profundamente y hasta temprano en la mañana a despertar. De manera que para mí no era un problema el asunto del sueño. Pero un día sucedió lo siguiente. Me acosté igual que siempre y al acostarme pues comencé a darme cuenta que no me podía dormir, sino que estaba como en vigilia. Eso le pasa a mucha gente. La OMS dice que al 40%. Y entonces dije yo, a lo mejor debo acostarme hacia mi derecha. De manera que me giré hacia la derecha y allí cerré mis ojos y ahí estuve yo tratando de conciliar el sueño, pero no podía. Entonces dije, ¿será que hasta la izquierda? Y me volteé para dormir hacia mi izquierda y lo mismo pasó. Luego recordé que algunos recomiendan que si no puedes conciliar el sueño, lo que debes hacer es contar ovejas. Y me puse yo entonces a contar ovejas, del 1, 2, 3, 4 ovejas hasta el 100. Pero cuando llegué al número 100, todavía no podía conciliar el sueño. Entonces dije, es que debo de contarlas, pero del 100 hacia el 1. Y entonces comencé 100, 99, 98, 97, 96. Y resulta que tampoco, pues no funcionó. Casi me amanecía y no pude conciliar el sueño hasta ya un par de horas antes del amanecer. Entonces comencé a pensar y le dije a mi esposa, oye, ¿será que Dios ya no me ama? Y mi esposa me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué dices que Dios ya no te ama? Si la Biblia dice que Dios te ama. Porque la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Y resulta que yo no pude dormir en toda esta noche. ¿Será que no dormí porque Dios ha dejado de amarme? ¡Ah, qué cosa! Analizando a los personajes de la Biblia, encontramos que todos dormían. Hasta la Biblia nos dice que Jesús dormía. En Mateo 8, 23 y 24, leímos que Jesús dormía y durmió en la barca en medio de una tempestad tremenda que asustó a los discípulos. Estaban asustados, desesperados, queriendo salvar la vida, pero Jesús estaba durmiendo profundamente, porque la importancia del sueño es tan grande que todos debemos dormir lo suficiente. Bueno, tuve que ir una vez al neurólogo y el neurólogo me dijo, ¿sabes? Es tan importante dormir que cualquier enfermedad que un ser humano padezca, no importa la enfermedad que sea, el dormir es una de las mejores medicinas para que esa enfermedad pueda ser curada. Dormir. Si una persona tiene un problema de salud, va al médico, le da sus medicamentos,
pero no duerme, eso va a hacer que la enfermedad tarde mucho más tiempo en sanar. Es importantísimo dormir bien para gozar de buena salud. Y normalmente cuando hablamos nosotros de este punto, en lugar de hablar de qué importante es dormir para gozar de buena salud, decimos que no hay que dormir, que hay que trabajar, que no hay que ser perezosos. Bueno, no hay que ser perezosos, pero el dormir tiene un lugar muy importante en la vida. Saben que en una ocasión el profeta Daniel tuvo una visión, y esto se nos cuenta en el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel se preocupó mucho por la visión. No entendía bien el problema. Se angustiaba porque él había visto en una visión que el santuario que él amaba mucho iba a ser pisoteado, iba a ser vulnerado, iba a ser prácticamente pisoteado. Y entonces Daniel se preocupó bastante por eso y por otras cosas, al punto que dice la Biblia, y lo voy a leer aquí en el libro de Daniel, lo que pasó con Daniel. Dice en el capítulo 10, versículos 1 al 3 lo siguiente: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Mira, ahora fíjense lo que pasó. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? Bueno, una semana tiene 7 días. Daniel estuvo afligido por 3 semanas. ¿Cuántos días son? 3 por 7, 21 días. Bueno, aquí tenemos a Daniel con un problema. Afligido, no lo dejaba dormir el problema. Dice en el verso 3 que en esas 3 semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mire, tan preocupado estaba Daniel que entró en un plan especial. Tal vez se hizo vegetariano en esas 3 semanas, porque durante esas 3 semanas que estaba preocupado, angustiado, no podía dormir, en fin, dice que pues ayunó. ¿Por qué? Porque aunque él, como todo buen judío, comía carne y comía de todos los alimentos permitidos por Dios, resulta que en esas 3 semanas él ni siquiera comió carne ni vino hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estimados, es la preocupación, la tensión, los problemas, la angustia, la desesperación, una de las principales causas por las cuales el ser humano no puede conciliar el sueño. Y esto le pasaba a Daniel. Pero quiero terminar esta breve disertación hablando brevemente de los mecanismos que el cuerpo necesita practicar para inducirnos a un buen sueño. Es muy interesante y todos están relacionados con la luz y la oscuridad. Bueno, saben que el ser humano está hecho para estar despiertos durante el día
y dormidos por la noche. Pero resulta que hoy los patrones se han volteado. Déjenme hablar un poquito de lo que pasa en el cuerpo. Resulta que en nuestro cuerpo tenemos una glándula, la glándula pineal, que secreta melatonina. La melatonina es llamada en el cerebro la hormona del sueño. Es la que nos induce al sueño. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo la glándula pineal comienza a secretar melatonina para inducirnos a dormir? Miren cómo Dios hizo este mecanismo tan hermoso. Cuando cae la tarde, ustedes se dan cuenta, bueno, durante el día la luz es intensa, es blanca, tira azul, es de una frecuencia muy alta y estamos despiertos. La melatonina no está funcionando allí, pero cuando se va terminando el día, entonces el tono de la luz, la frecuencia de la luz es diferente. En lugar de ser de un blanco, de un brillo intenso, comienza a palidecer. Y al palidecer toma un color amarillento, un color rojizo. Y eso, al percibirlo el cerebro, la melatonina comienza a secretarse poco a poco, porque eso prepara al organismo para tener un buen sueño. ¿Por qué? Porque al oscurecerse totalmente, ya debería el mecanismo del sueño comenzar a funcionar y entonces las actividades deben ser mínimas para ir a dormir. Eso pasaba en los tiempos remotos cuando no había luz eléctrica. Pero resulta que cuando llegó la electricidad, los seres humanos cambiamos los patrones de sueño. El ser humano ya no se va a la cama al oscurecerse, al llegar la noche, sino que con la electricidad encendemos luces. Bueno, hay luces en la calle, luces en el automóvil, luces en la casa, y todas esas luces son luz de día. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo este video y estoy usando la luz de la sala de mi casa, y prácticamente esa luz de la sala es luz de día. ¿Qué significa eso? Que para el cerebro es de día, cuando no es así. Yo estoy haciendo este video ya un poco en la noche, un poco tarde en la noche. ¿Y qué pasa entonces? Que no se prepara el cuerpo para dormir. Por lo tanto, como han cambiado estos patrones, yo les voy a terminar este video haciéndoles unas pocas recomendaciones que, si tienes el problema de que se te espante el sueño, te pueden ayudar para conciliarlo y tener una noche de descanso en las manos de Dios. Veamos algunas cosas sencillas que podemos hacer de manera natural y de manera habitual. Lo primero que debemos hacer, según mi punto de vista, es no permitir que nuestra recámara entren las luces blancas de la calle a nuestra recámara. Las cortinas que permiten que la luz entre a nuestra recámara, hay que cambiarlas, hay que quitarlas, porque debemos tener una recámara donde podamos tener oscuridad total o casi total. Por lo tanto, hay que poner cortinas gruesas que puedan impedir la entrada de la luz de día de la calle. Y número 2, es necesario que cambiemos en la recámara las luces blancas, que son luz de día, mayormente es lo que se usa en este tiempo,
y las cambiemos por luces de baja intensidad, bajo wattaje o baja intensidad, y pongamos unas luces de baja intensidad, pero no de luz de día, sino de luz cálida, que es luz tira amarillento rojizo, es luz de tarde, pues la luz cálida. Así que eliminemos los focos de luz de día de nuestra recámara. Es importante que la cama, la almohada, el colchón sean suaves para que tengamos un descanso reparador. Una recomendación que haría es que vayamos a la cama a la misma hora cada noche y cada día también nos levantemos a la misma hora. La última comida debe ser temprano en la tarde y ligera, porque no debemos acostarnos con el estómago funcionando, haciendo la digestión de una cena hecha a altas horas de la noche. Eso nos va a impedir dormir, por lo tanto, no hagamos eso. Y no ver televisión. Oiga, mucha gente antes de irse a dormir está viendo la televisión durante una hora o lo que sea, y la luz de la televisión es una luz muy intensa, es una luz que le está diciendo a nuestro cuerpo que es de día. Y aunque no veamos televisión, pero si estamos con el celular, y muchas personas se llevan el celular hasta la cama, esa luz del celular son luces azules, luces que le van a decir a nuestro organismo, a nuestro cerebro, que todavía no es la hora de dormir. Así que apaguemos nuestra televisión por lo menos una hora antes de ir a la cama, y lo mismo nuestro celular. Ello nos va a ayudar bastante bien, pero si tú todavía no puedes conciliar el sueño después de haber hecho estas pocas cosas, recordemos que hay algunos tés que son relajantes, como el té de manzanilla, que no nos haría mal tomar una hora antes un té también de este tipo, suave y relajante. Lo más importante para conciliar el sueño es tener paz en el corazón y estar bien con Dios y bien con los demás. ¿Tienes algún problema con la esposa? ¿Algún problema con el esposo? ¿Algún problema con los hijos? ¿Alguna angustia con ellos, con preocupación? Recuerda que buscar el bien de otros, amarlos, aceptarlos, disfruta de la compañía de tu familia, y recuerda que para dormir bien tienes que tener paz en el corazón y estar bien con Dios, pero bien también con los demás y especialmente con los que están cerca de tu vida. Si tienes aún, después de practicar estas cosas, problemas para conciliar el sueño, te ruego que acudas con un profesional de salud. Él te recomendará lo que debes hacer para que puedas tener un sueño tranquilo y reparador. Por último, quiero citarte lo que dice uno de los salmos que más me gusta a mí, y que yo te ruego que antes de irte a dormir lo puedas recitar, lo puedas repetir, te puedas encomendar a Dios y leas este salmo antes de llegar a la cama. El Salmo 8, versículo 4, Salmo 4, versículo 8. Perdón que me confundo a veces. Salmo 4, versículo 8. Dice así, fíjense qué hermoso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Y así, en la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, nos protege,
nos abraza, nos ama, nos cuida y cuida de nuestros seres amados, con esa seguridad y con esa confianza tendremos un sueño tranquilo y reparador. Dios hizo nuestro cuerpo para trabajar, para comer, para descansar, para adorarle, para amar, para servir y para dormir durante 8 horas al día, para tener una mejor vida, una mejor salud, paz con Dios y paz con los demás. Que Dios te bendiga y que puedas tener un sueño tranquilo y reparador, y es mi deseo y mi sincera oración.